Ok, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a desarrollar un ejercicio es primero extraer los datos, es decir, qué información tiene usted para trabajar. Dentro de los datos que tenemos para este ejercicio tenemos, por ejemplo, dice margen de contribución, y nos da que ese margen de contribución que tenemos para este ejercicio es del 40%. Me dice también que el costo variable unitario es de 450 y dice que los costos fijos son de 150.000. Son 150.000. Ok. ¿Qué nos está pidiendo? Dice, determine el punto de equilibrio en unidades. Ok, eso es lo que vamos a ver. Punto de equilibrio en unidades. Bien. Este va a ser el valor que nosotros andamos buscando para resolver el presente ejercicio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, este es un ejercicio de aplicación de fórmulas, principalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, saber cuál es la fórmula que se utiliza para el punto de equilibrio en unidades. Y usted sabe que el punto de equilibrio en unidades, la fórmula que se utiliza es igual a costos fijos entre margen de contribución en dólares. Sí, ¿verdad? Esa es la forma en cómo nosotros calcularíamos el punto de equilibrio en unidades. Pero como usted puede ver acá, nosotros no tenemos el punto de equilibrio, perdón, el margen de contribución en dólares, sino que el margen de contribución porcentual. Entonces, el margen de contribución en dólares, usted empieza a utilizar la fórmula y dice, ok, para calcular el margen de contribución en dólares, lo que yo necesito es conocer el precio de venta, porque al precio de venta yo le resto el costo variable unitario y con eso yo encuentro el margen de contribución en dólares. ¿Ya? Pero usted dice, no tengo en este punto el precio de venta. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene el margen de contribución porcentual. ¿Y cómo calculábamos el margen de contribución porcentual? Margen de contribución porcentual. Ese se calcula dividiendo el margen de contribución en dólares entre precio de venta. Ok, entonces, allí tenemos nosotros nuestra fórmula para poderlo calcular. Entonces, ¿qué valores tengo? De acá, otra vez, tengo el margen de contribución, pero no tengo el margen de contribución en dólares y no tengo el precio de venta. Por lo tanto, estas fórmulas nosotros no las podemos encontrar de momento. Así que lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Usted sabe que el precio de venta está compuesto por dos partes y el precio de venta se conforma de el costo variable unitario más el margen de contribución en dólares, digamos. Pero como nosotros no tenemos el margen de contribución en dólares, sino que tenemos el margen de contribución porcentual, lo que usted tiene que hacer, estas son algunas de las fórmulas que estamos aplicando,
Lo que usted tiene que hacer es recurrir a lo siguiente. Usted puede decir lo siguiente. Usted tiene, tomando en cuenta, digamos, esto que está acá. Usted tiene el margen de contribución en dólares, que es igual al 40%. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta de que el margen de contribución en dólares, en porcentaje, perdón, es una porción o una sección del precio de venta, quiere decir entonces que el precio de venta, podríamos tomarlo nosotros, que el precio de venta representa el 100%. Por lo tanto, el costo variable, en este caso sería la diferencia entre precio menos margen de contribución. Entonces, para calcular el precio de venta, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a este valor, el precio, el costo variable, lo vamos a dividir entre el porcentaje. Y con esto nosotros llegamos a determinar el precio de venta. En este caso sería 7.50. ¿Qué fue lo que hicimos? Dividimos el costo variable unitario entre el porcentaje, entre la proporción del precio que representa, para poder determinar el precio de venta. Por lo tanto, si yo ya identifiqué que el precio de venta es 7.50 y que el costo variable unitario es 4.50, como lo tengo ahí, quiere decir entonces que el margen de contribución es la diferencia de estos. Y si no, lo que podemos hacer nosotros es calcularlo de la siguiente manera. Igual, el margen de contribución representa el 40% del precio, $3. Cualquiera de las dos formas es correcta para que usted pueda calcular el margen de contribución. ¿Sí? En dólares. Y aquí tenemos nuestro margen de contribución en dólares. Por lo tanto, el costo variable unitario va a ser igual a costos fijos entre margen de contribución en dólares. Vamos a colocarlo por aquí abajo. Vamos a ponerle aquí margen de contribución en dólares. Vamos a dejarlo marcado con un color para tenerlo de referencia. Ok. Entonces tenemos que el punto de equilibrio para este ejercicio son 50.000 unidades. Lo mismo que aquí, ¿verdad? Que la clave está aquí en las unidades. Para el ejercicio número 2, ¿cuántas unidades son? 17.000. Ahí está la clave. ¿En cuántas unidades tengo? ¿Por qué? Porque de ahí lo único que yo voy a hacer es, como me dice, calcula el margen de contribución unitario. Ok, tengo el margen de contribución total y lo que voy a hacer es que ese margen de contribución lo divido entre las unidades. Y ahora yo encuentro que el margen de contribución unitario para este ejercicio es de $6. Y ahí está la respuesta para ese ejercicio. Entonces, en este ejercicio la clave era las unidades que están ahí. Viene esta otro que está acá. Otra vez, este ejercicio probablemente pueda sonar o que está confuso, ¿verdad? Pero la clave de este ejercicio está aquí, en la utilidad. Para este ejercicio nosotros vamos a calcular, vamos a poner datos. Para este ejercicio nosotros vamos a calcular lo que estuvimos viendo en la última sesión virtual, que es el punto de equilibrio esperado. Entonces tenemos acá una utilidad esperada. En este caso va a ser una utilidad esperada de $60.000.
Me dice también que el punto de equilibrio en dólares es de 200.000. Y además me dice que el margen de contribución porcentual es de 25%. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros nuestros datos del ejercicio. Y nos pide, determine el monto de ventas. ¿Cuántas ventas yo debo de realizar para poder alcanzar esa utilidad esperada? Entonces yo tengo que calcular el punto de equilibrio esperado. ¿Sí? Si se recuerdan, para calcular el punto de equilibrio esperado en dólares, digamos, y esto iba a ser igual. Al costo fijo se le suma la utilidad esperada, ese es el cambio, la variación en la fórmula del punto de equilibrio esperado, dividido entre margen de contribución porcentual. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué tenemos y qué no tenemos? No tenemos, en este caso, los costos fijos. Entonces necesitamos el costo fijo porque tenemos la utilidad esperada, tenemos el margen de contribución porcentual, pero no tenemos estos costos fijos. Nosotros tenemos que el punto de equilibrio en dólares, vuelvo a decir esto, que yo estoy explicando las ecuaciones en este punto, se calculaba de los costos fijos dividido entre el margen de contribución porcentual. Esta ecuación la podemos despejar, donde el margen de contribución que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar en este caso. Entonces quiere decir que los costos fijos, que es lo que necesitábamos, los costos fijos, va a ser igual al punto de equilibrio en dólares multiplicado por el margen de contribución porcentual. Entonces, los costos fijos, si nosotros queremos calcular, hacer un cambio aquí con esto, ya, si no queremos calcular eso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, punto de equilibrio por el margen de contribución. Entonces tenemos que los costos fijos para este ejercicio son $50.000. Vean de dónde sale el resultado de la ecuación. Ok, entonces ya tengo los costos fijos. Por lo tanto, ahora sí puedo calcular esto, ¿verdad? Que está aquí arriba. ¿Cuánto es el nivel de ventas para poder alcanzar? Dice ese punto de equilibrio en dólares. Entonces, mi nivel de ventas es mi punto de equilibrio en dólares, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser igual, abro paréntesis, costos fijos más utilidad esperada, abro paréntesis, dividido entre el margen de contribución porcentual. Entonces, yo tengo que vender en términos monetarios $440.000 para alcanzar una utilidad del 60%. Y ahí tengo la respuesta del ejercicio número 3. Entonces, como pueden ver ustedes, estos ejercicios se enfocan o se basan principalmente, digamos, el enunciado puede decir usted, mire que me confunde con el enunciado, pero realmente usted saca los datos y observe lo que le piden. Y a partir de lo que le piden, usted aplica las fórmulas de punto de equilibrio. Aquí, y fórmulas de punto de equilibrio. Ok, entonces, la idea central de estos ejercicios es que lo que usted leyó tuvo que haber comprendido la fórmula y la forma de saber si comprende la fórmula es a través del despeje de esas fórmulas. Ahora sí, pasemos a este ejercicio. Este ejercicio también, como habíamos mencionado, tiene una peculiaridad
al momento de desarrollar el ejercicio. Vemos en este caso que tiene una distracción, ¿verdad? Dentro de las cuales están. Este de acá, esto, inversiones, es una distracción, no forma parte o no se utiliza para analizar el ejercicio. Aparte de la depreciación, el otro elemento también que generaba ruido es esto que está acá, las utilidades de la empresa. Es decir, que no nos daba a nosotros costos variables, sino que nos refería directamente a las utilidades. Esos serían los dos elementos diferentes, digamos, de este ejercicio. De ahí tenemos la demás información relacionada. Primero que se hace, lo primero, lo primerísimo, como dicen, que usted tiene que hacer en un ejercicio es extraer los datos. Esa es la primera parte fundamental de esto. Los datos, ¿por qué? Porque con esto usted sabe la información con la que usted cuenta. Y entonces usted sabe que tiene también una situación actual y tiene otra de una actualización o mejora del proceso productivo, es lo que dice el ejercicio. Entonces, haciendo una revisión de lo que nos está pidiendo, dice, la empresa Blue Electronics produce componentes electrónicos y los vende a $100. Entonces tenemos el precio de venta. Coloquemos entonces en primer valor, precio de venta. Vamos a poner así. Ya conocemos nosotros qué significan esas nomenclaturas. Dice que es de $100 en la situación actual. Además, dice que los costos fijos son de 200.000. Siempre en la situación actual dice que los costos fijos para esta situación representan un valor de $200.000. Otro elemento que podemos extraer dice que la producción de la empresa es de 5.000 unidades. Dice que produce y vende. Es uno de los criterios, decíamos, del punto de equilibrio, que las mismas cantidades que produce son las mismas cantidades que se venden. Produce y vende. ¿Cuántas unidades? Es decir, la capacidad instalada de la empresa es de 5.000 unidades. No puede producir más de 5.000 unidades. ¿Qué más? Dice además que la utilidad que tiene la empresa en ese momento es de $50.000. Entonces tenemos una utilidad 50. Aquí usted no se complique con que quiera, usted saque los datos de ahí, para algo le van a servir. Si hay alguna información ahí, como le decía, como esto, pues que no nos sirve porque nosotros ya tenemos que saber eso. Cuando se habla de inversiones, que no se amortizan por completo, sino que de manera paulatina se van reconociendo esos desembolsos. Ok, hasta ahí terminaría la propuesta inicial, donde nosotros tenemos, vamos a colocar esto moneda, ese también moneda, y dice que produce y vende, aquí lo vamos a dar formato de número, y con 2 decimales lo vamos a dejar, que me ponga así, coma, separador de coma, listo. Ok, tenemos esto. Ok, con control no necesario. Quiero ver si tenemos todo. Pasemos a la actualización. ¿Qué va a pasar con la actualización? Dice, la empresa está estimando, perdón, la empresa ha estimado que puede cambiar su proceso productivo. Por eso le hemos puesto aquí actualización. Esa actualización le va a generar una inversión de $400.000. Es decir, que para poder mejorar ese proceso tiene que invertir $400.000. Y que esa mejora del proceso lo que va a hacer es que va a cargar los costos fijos o los costos operativos de la empresa. Entonces quiere decir que los costos fijos con la actualización van a pasar a ser los 200.000 que ya teníamos más 50.000 adicionales. Entonces vamos a tener 250.000. Puede ponerle usted ahí 250.000 si quiere directo. Ok, los costos fijos van a ser $250.000. Este cambio va a generar lo siguiente. Uno, va a reducir el costo variable por unidad. Ok. ¿En cuánto? En $10. Entonces, usted busca el costo variable y no lo tenemos. Ok, entonces, pongámoslo por aquí abajo. Costo variable unitario.
Dice que ese costo variable va a ser igual al costo anterior, ¿sí? Al costo de la situación actual, menos $10, porque va a disminuir en $10. Por eso estamos haciendo eso. Por eso tenemos allá en ese momento esa cantidad. Ok. Dice que además esa mejora va a generar que se incremente la capacidad de producción de la empresa y va a pasar de producir 5.000 a 7.000 unidades, porque va a tener un incremento de 2.000. Entonces nosotros tenemos acá 7.000 unidades. Ese va a ser el nuevo nivel de producción que estamos teniendo para esta empresa. Se aumenta la capacidad instalada. Además, dice que el precio de venta para poder cubrir ese incremento de 2.000 unidades, el precio de venta tiene que disminuir en $5. Por lo tanto, ahora el precio de venta con la actualización va a pasar a ser $95. Dice que debemos de decidir si le conviene a la empresa hacer el cambio o no. Entonces, aquí nosotros ya tenemos los datos del ejercicio, los que tenemos, ¿verdad? Y los que necesitamos. Esta es la información que nosotros hemos extraído de acá. Para poder determinar el costo variable unitario, primero tenemos que saber, forma más fácil de hacerla es determinando los costos variables totales. Para determinar los costos variables totales, nosotros sabemos que en este caso vamos a partir de las ventas que ha realizado la empresa. Como dice que la empresa produce y vende 5.000, por lo tanto, los ingresos de la empresa, los ingresos totales que la empresa va a tener, es las unidades que produce por el precio de venta. $500.000. Esas serían las ventas que puede realizar la empresa. Además, tenemos que, aquí ya nosotros conocemos nuestros costos fijos, que son de, permítame, este formato no me gusta, los costos fijos que son de $200.000 que ya tenemos. Ojo, estamos trabajando con la situación actual para poder llegar a determinar la utilidad del ejercicio, los 50. Tenemos que entonces que a partir de esto vamos a identificar los costos variables. Costos variables, los cuales no los conocemos. Entonces, los costos variables, nosotros incluso aquí vamos a colocar un signo de interrogación. Y tenemos que la utilidad va a ser igual a $50.000. Ok, entonces ahorita nosotros ya tenemos este punto. Aquí podríamos hacerlo de dos formas, ¿verdad? Una forma es la siguiente. Voy a ampliar esto un poco más. Para determinar estos costos variables, una forma es la siguiente. Por ejemplo, aquí, como nosotros ya tenemos esto, lo podemos sacar por diferencia, ¿verdad? Este valor que está aquí. Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir 500.000 menos los costos fijos, menos el resultado que obtuve, menos los 50.000. 500.000 menos 200.000 menos 50.000. Y eso me va a dar mi costo variable. Y ahí tendríamos nosotros nuestro costo variable que sería 250.000. Entonces, una forma de hacerlo es esta, forma práctica de hacerlo. Usted conoce la fórmula, usted lo elabora. ¿Cómo lo haríamos? Por diferencia. Esta es una forma de hacerlo, forma práctica de hacerlo. Pero también usted puede utilizar una herramienta de Excel. La herramienta se llama buscar objetivo. ¿Dónde está ubicada? Nos vamos a ir al menú y ahí en el menú nos vamos a ir a datos. Le clic en datos, por favor, y eso nos va a desplegar una barra de menús. En esa barra de menús nos vamos a desplazar, vamos a buscar en la barra a mano derecha y ahí vamos a encontrar la opción que se llama análisis de hipótesis. En esta de análisis de hipótesis vamos a dar clic y ahí vamos a buscar la opción que se llama buscar objetivos. Dice, encuentra la entrada adecuada para el valor que desee. Es buscar objetivo. Entonces vamos a buscar objetivo. Ese va a ser el menú que nosotros vamos a estar utilizando. Clic a buscar objetivo y nos va a aparecer ese menú que está ahí. ¿Ya? Ese valor que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto.
Vamos a cambiar, pero antes de hacer esto, obviamente quería ubicarlos, pero antes de hacer esto vamos a cambiar la fórmula de la utilidad para que nos pueda dar este resultado. Vamos a darle cancelar. ¿Cuál es la fórmula de la utilidad? La utilidad tiene que tener una fórmula para aplicar el punto de equilibrio, perdón, el buscar objetivo. La fórmula de la utilidad sería la siguiente. Igual, ventas menos costos fijos menos costos variables. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a irme de nuevo, datos, hipótesis, análisis de hipótesis, buscar objetivos y tengo ya el menú. Entonces le digo al menú buscar objetivo. Definir la celda. ¿Cuál celda? La celda utilidad. Definir la celda utilidad. ¿Con qué valor? Quiero que esa celda sea igual al valor que tengo aquí. Quiero que esa celda sea igual a $50,000. ¿Cambiando cuál celda? Cambiando la celda de los costos variables, porque lo que quiero saber son los costos variables. Esa sería. Voy a nada más copiar esto para dejárselos aquí de referencia, de cálculo. Ok, ya lo copié. Y le doy clic en aceptar y van a ver que el cuadro que está ahí va a empezar a iterar valores para llegar al resultado esperado. Le vamos a dar clic en aceptar y ahí ustedes pueden ver que va a empezar a buscar los datos y llegó al resultado de 250,000, el valor que habíamos sacado a través de fórmula. Le damos clic en aceptar. Voy a pegar esto por acá para que ustedes tengan ahí la referencia de cálculo de cómo lo hemos calculado, cómo lo hemos determinado. Ok, aquí, ahí se lo voy a dejar. Ya, voy a volver a hacerlo porque necesito también copiar el cuadro de resultados para también dejárselos de referencia. Repito, el procedimiento fue el siguiente. Borro el valor aquí, volver a aplicarlo, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y ahí me aparece este cuadro. Me dice, definir la celda que yo quiero que me modifique. Quiero que modifique la celda utilidad. Esta celda quiero que tenga, ¿qué valor? 50,000. Cambiando cuál celda? La celda de los costos variables. Le doy clic en aceptar y ahí va a buscar el dato y llega el resultado. Entonces también necesito este cuadro para dejárselos a ustedes aquí de referencia visual, más que todo. Para. Ok, este es el resultado. Ok, aquí lo tenemos. Voy a hacer un poco más pequeño nada más. Extensible. Vale, ahí está. Entonces me dice que para este ejercicio mi costo variable son 250,000. Lo puedo calcular a partir de fórmula, lo puedo determinar a partir de la función buscar objetivo. Ya que a ustedes se le haga más fácil, pero ahora usted ya sabe que existe esta función y cómo usted puede aplicarla. Ok, ya tenemos entonces esto definido. Ahora ya sabemos que los costos variables totales van a ser 250. Pero lo que yo necesito es los costos variables unitarios. Entonces, para calcular el costo variable unitario, lo que voy a hacer es dividir. ¿El qué voy a dividir? Esos costos variables totales entre las unidades. 5,000. Y ahora yo sé entonces que mi costo variable unitario va a ser de 50. Y automáticamente, como ya había dejado la operación, se recuerdan que la actualización dice que el costo variable va a disminuir en $10. Miren, aquí está. Costo variable se reduce en $10. Cuando yo le puse 50 aquí, como ya habíamos dejado la fórmula, automáticamente me dice que el costo variable unitario de la actualización va a ser $40. Entonces, ya llegué a identificar el valor que me hacía falta. Entonces, para poder determinar el punto de equilibrio, que puede ser el punto de equilibrio en unidades, pues yo necesito conocer el margen de contribución en dólares y el margen de contribución porcentual y el punto de equilibrio en unidades. Esto me va a permitir a mí poder comparar los resultados y poder determinar si me conviene o no me conviene hacer el cambio. Es decir, si me conviene o no me conviene actualizar mi proceso productivo. En un primer momento, pues aquí hay un criterio, lo hablábamos en la sesión de clase, pero para los que no estuvieron en clase conmigo, en el laboratorio,
les comentaba lo siguiente a los compañeros, les decía, desde el momento en que su operación sin producción se incrementa, ahí usted ya tiene que tener una alerta con respecto a si un proyecto se puede realizar o no. Yo les decía aquí, usted debe de tomar de base lo siguiente. Tome de base que les mencionaba que no tiene ninguna, no vende ni produce nada, es decir, cero. Significa que en la situación actual, si yo no produzco nada y no vendo nada, yo voy a tener un costo operativo, un costo de funcionamiento de $200,000. Pero en la situación de la actualización, sin producir ni vender nada, yo tengo un costo operativo de $250,000. De ahí ya estoy dando mis costos fijos de la empresa, mis costos que estoy obligado a hacerle frente, a pagarlo. Entonces, desde ahí hay una alerta para empezar. Pero vamos a analizarlo con punto de equilibrio. Ok, en este caso nosotros lo que tenemos que hacer, el margen de contribución en dólares, recuérdense que era el precio de venta menos el costo variable unitario. Y ahí tenemos nuestro margen de contribución en dólares. El margen de contribución porcentual era igual al margen de contribución en dólares entre precio de venta. Entonces vamos a agregar aquí porcentaje. Ok, ahí lo tenemos. Y el punto de equilibrio en unidades, el punto de equilibrio en unidades, nosotros lo podemos calcular dividiendo los costos fijos entre margen de contribución. 4,000 unidades. Unidades. Sería mi punto de equilibrio en la situación actual. Si ya copié estas fórmulas, el margen de contribución en dólares unitarios, lo único que hago es copiarlas y trasladarlas a la siguiente, a la actualización. Y ahí pueden ver ustedes en la actualización. En este caso, como recuerden, ¿verdad? Que aquí nosotros tenemos un valor adicional, entonces aquí podemos redondear, o en este caso, otra fórmula que mencionaba ahora en el laboratorio, se puede utilizar es una que se llama truncar. Esta función truncar lo que hace es que le considera únicamente la parte entera y elimina los decimales. No hace aproximaciones ni nada, únicamente no muestra o no considera los decimales. En este caso le ponemos que sean 0 decimales. Y ahí tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? Primera alerta, aquí arriba. Segunda alerta, este de aquí abajo, cuando nosotros estamos haciendo los análisis. Se incrementan los costos fijos, decíamos, ahí es una opción de poder ver qué es lo que está pasando. Y vea este otro punto. También, cuando nosotros vamos a decidir si se hace el cambio o no se hace el cambio, es cuando vemos el punto de equilibrio. Si nosotros tenemos un punto de equilibrio mayor, en este caso 4,545, significa que yo necesito realizar un mayor esfuerzo de ventas para empezar a tener utilidades. En la situación actual, con que yo venda 4,000 unidades, alcance mi punto de equilibrio. La unidad número 4,001 ya me empieza a generar $50 de utilidad. Mientras que para poder empezar a tener utilidad en la situación actual, yo necesito vender 4,500 unidades. ¿Ya? Entonces, podríamos ver este punto, pero alguien aquí podría decir, ok, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si eh, aplicando este método de acá? ¿Cuál es la utilidad máxima que yo puedo tener? Y si nosotros tomamos esto en cuenta, vamos a definir acá las utilidades. Vamos a irnos por la parte de esto, que sería otra opción de evaluación que usted puede tomar en cuenta para este punto. O sea, aquí tenemos un punto de evaluación y aquí tenemos otro punto de evaluación y otro considerando esto, ¿verdad? Este criterio no lo estamos al enfocarnos en los costos y en las unidades, nos estamos descuidando de este otro criterio,
es decir, el incremento de la capacidad productiva. Entonces vamos a determinar cuál es la utilidad máxima que yo puedo obtener en cada uno de los métodos que estoy utilizando en el actual versus la propuesta. Entonces voy a aplicar, en este caso, las ventas serían las unidades que tengamos acá multiplicadas por el precio de venta. 500,000 serían las ventas en la situación actual y en la situación actualización serían $665,000. Los costos fijos, ahora acá, los costos fijos en este caso serían 200,000 y en la situación actual sería, perdón, de actualización serían 250,000. Los costos variables resulta de multiplicar el costo variable unitario por las unidades vendidas. En el caso de los costos variables serían 250,000 en el actual y en la situación futura serían 280,000. La utilidad máxima que yo puedo obtener, gracias como produzco y vendo las unidades, sería ventas menos costos fijos menos costos variables. La utilidad máxima que yo puedo obtener en la situación actual son 50,000 versus la utilidad máxima que yo puedo obtener en la situación de actualización que serían 135,000. Esto es si en dado caso yo logro vender las 7,000 unidades. Pero supongamos que, ya, esto es un término comparativo también. Pues acá sí, vamos a darle un color diferente, que este es otro método de comparación, otro elemento de comparación. Vemos que en lugar de vender las 5,000 unidades, vamos a poner que en la actualización, perdón, las 7,000 unidades, vamos a suponer que en la actualización yo vendería las mismas 5,000 unidades que tenemos en la situación actual. A ver qué es lo que pasaría si yo solo vendo 5,000 unidades. Yo me quedo únicamente con la venta de 5,000 unidades. Mi utilidad máxima sería $25,000. ¿Ya? Eso sería lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuánto ganaría si yo estuviese vendiendo, en este caso, 4,554 unidades? Estaría ganando 5,400. Mientras que aquí, si yo vendo 4,554, en teoría debería estar en el punto de equilibrio. Allí recuerdo cuánto era el punto de equilibrio que teníamos para eso. 545 era. 4,545. ¿Ya? Ahí tendríamos en el punto de equilibrio. Estaría perdiendo $25, se supone. Ok, entonces, criterios a tomar en cuenta en este ejercicio. 1, costos más altos. 2, punto de equilibrio. Y 3, utilidad máxima. Así que aquí ya tocaría, por ejemplo, si ya usted tomó en consideración los 3 elementos, ¿debería hacer el cambio o no debería hacer el cambio? 1, primer criterio de decisión. Se elevan los costos fijos y lo que ya les expliqué, qué pasaría si se elevan los costos fijos. 2, se eleva el punto de equilibrio. Ya les expliqué qué pasaría si se eleva el punto de equilibrio, ¿verdad? Es decir, que el esfuerzo de venta sería mayor. Y ese esfuerzo de venta, digamos, se vería revelado en la disminución de $5 en el precio de venta. Y punto número 3, la utilidad máxima recibida debido a que acabo de incrementar la capacidad instalada. Obviamente, este es un criterio de decisión que tiene una mayor ponderación. ¿Qué significa? Voy a incrementar mi capacidad instalada porque considero que puedo vender esas unidades y eso me va en este caso sería la utilidad que estoy teniendo hasta el momento. Si a mí me preguntan en términos de incrementos, acuérdense que hablábamos que para los inversionistas lo que nosotros buscamos es la maximización de las utilidades. Sí tenemos riesgos, ¿verdad? Tenemos riesgos, problema, pero esta propuesta me mejora la rentabilidad que tengo en la empresa. Así que si hay que hacer el cambio, sí hay que hacer el cambio, pero tomando en consideración estos elementos. Mayor costo de la operatividad de la empresa, mayor esfuerzo de ventas, pero eso implica una mejor rentabilidad. Esa sería la forma en cómo nosotros tenemos que analizar esta propuesta.